El corazón delator. Un relato de Edgar Allan Poe, narrado por Materia Arcana. Es verdad, soy muy nervioso, terriblemente nervioso. Siempre lo he sido. Pero ¿por qué decís que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos, sobre todo el oído. Tenía el oído muy fino. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo voy a estar loco? Escuchad, ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo contaros lo ocurrido. Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida ya no me abandonó ni de noche ni de día. No había motivo, no me movía ninguna pasión. Yo apreciaba al viejo, nunca me había hecho daño, nunca me había insultado. Su dinero no me interesaba, pero tenía algo en sí desagradable. Creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Se asemejaba al de un buitre y tenía ese color de un azul pálido, como velado. Cada vez que ese ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas. Y lentamente, poco a poco, muy poco a poco, comenzó a germinar en mi mente la idea de quitarle la vida al viejo y de librarme de ese ojo para siempre. Escuchadme, pensáis que estoy loco, pero los locos no razonan. Tendríais que haberme visto. Tendríais que haber visto con qué cabeza actué, con qué tacto, con qué previsión y con qué disimulo me puse manos a la obra. Nunca había sido tan amable con el viejo como la semana antes de matarlo. Todas las noches, a eso de las 12, levantaba el pomo de la puerta y la abría, pero tan suavemente. Y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda bien cerrada para que no filtrase ninguna luz y alargaba el cuello. Os hubierais reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza, muy poco a poco, para no perturbar el sueño del viejo. Y necesitaba al menos una hora para meter la cabeza lo suficiente como para verle tendido en la cama. Un loco no habría sido tan prudente. Y entonces, cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. Oh, con qué cuidado, porque las bisagras chirriaban. Apenas lo justo para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre. Hice eso durante 7 largas noches, hasta las 12, pero siempre encontraba el ojo cerrado, y me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me inquietaba, sino su maldito ojo. Cada mañana al amanecer entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor serenidad. Lo llamaba por su nombre y le preguntaba cómo había pasado la noche. Ya veis que debería haber sido un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las 12 lo observaba mientras dormía. La 8ª noche fui aún más cuidadoso al abrir la puerta. Ni la aguja de un reloj avanza tan despacio como avanzaba mi mano. Hasta ese momento nunca había sentido tan claramente el alcance de mis facultades, de mi astucia. Apenas podía contener la satisfacción. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él ni siquiera sospechaba mis actos ni mis pensamientos. Esa idea me hizo reír, y quizá me oyó, porque de pronto se movió en la cama como si se despertase. Tal vez penséis que me eché atrás. Nada de eso. Su habitación estaba negra como la pez. Tan espesas eran las tinieblas.
pues el viejo había cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones. Y sabía que no podía ver cómo se abría la puerta. Así que seguí empujándola, poco a poco, sin detenerme. Había metido la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna, cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con que se cerraba, y el viejo se incorporó en la cama gritando: ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil sin contestar. Durante 1 hora entera no moví un solo músculo. Y en todo ese tiempo no lo oí volver a tumbarse. Seguía sentado en la cama, escuchando, como yo había hecho tantas noches. De repente oí un leve gemido y supe que era de un terror mortal. No era de dolor ni de pena, no. Era ese sonido ahogado que nace en el fondo del alma poseída por el espanto. Conocía bien ese sonido. Muchas noches, justo a medianoche, cuando todo el mundo dormía, había brotado de mi propio pecho, aumentando con su eco terrible los horrores que me atormentaban. Sí, lo conocía bien. Sabía lo que sentía el viejo y lo compadecía, aunque por dentro no podía evitar una sonrisa. Sabía que llevaba despierto desde el primer ruido, desde el momento en que se había movido en la cama. Sus temores se acrecentaron. Intentaba convencerse de que no era nada, pero no pudo conseguirlo. Sin duda, pensó, eso no es más que el viento de la chimenea o de un ratón que corre o algún grillo que canta. Sí, trataba de tranquilizarse con esas ideas, pero no le servían de nada, porque la muerte se le acercaba. Había pasado delante de él con su negra sombra, envolviendo en ella a su víctima, y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que le hacía sentir, aunque invisible para él, la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de esperar largo tiempo con mucha paciencia sin oírle echarse de nuevo, decidí entreabrir un poco la linterna, pero tan poco, apenas una rendija. La abrí tan cautelosamente hasta que al fin un tenue rayo de luz, como un hilo de araña, salió por la abertura y se proyectó en el ojo de buitre. Estaba abierto. Completamente abierto. Y al verlo me invadió la furia. Lo veía con total claridad, de un azul apagado, cubierto por esa película repugnante que me helaba hasta los huesos. No veía nada más del viejo, ni su rostro, ni su cuerpo. Había dirigido el rayo, casi sin darme cuenta, directamente hacia aquel maldito ojo. ¿No os he dicho ya que lo que tomáis por locura no es más que una agudeza extrema de los sentidos? En aquel momento, un ruido sordo, ahogado y continuo, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor lo reconocí al instante. Era el latido del corazón del anciano. Aquello aumentó mi cólera, así como el redoble del tambor enardece el coraje del soldado. Aún así me contuve. Permanecí inmóvil sin apenas respirar. Mantenía la linterna fija, procurando que el rayo no se desviara del ojo. Mientras tanto, aquel latido infernal no dejaba de crecer, cada vez más rápido, más fuerte. El terror del viejo tenía que ser insoportable. Crecía, ¿me oís? Crecía a cada instante. ¿Me escucháis? Ya os he dicho que soy muy nervioso. Lo soy. En medio del silencio de la noche, un silencio tan espantoso como el de aquella antigua casa, aquel sonido me produjo un terror indecible. Aún así aguanté unos minutos más sin moverme, pero el latido seguía creciendo, más y más fuerte. Llegué a pensar que el corazón iba a estallar, y de pronto me sobrecogió una nueva angustia.
Algún vecino podía oírlo. La hora del viejo había llegado. Profiriendo un alarido, abrí de golpe la linterna y me lancé dentro de la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito. Solo uno. En un instante lo arrastré al suelo y le eché encima el pesado colchón. Reí satisfecho al ver que todo estaba casi hecho. Pero durante unos minutos el corazón siguió latiendo con un sonido apagado. No me preocupaba. Nadie podía oírnos a través de las paredes. Al fin cesó el latido. El viejo estaba muerto. Aparté las ropas y examiné el cadáver. Estaba muerto. Completamente muerto. Apoyé mi mano sobre el corazón y la mantuve allí algunos minutos. No había latido alguno. El hombre había dejado de existir. Su ojo no volvería a atormentarme. Si todavía pensáis que estoy loco, dejaréis de pensarlo cuando os explique las precauciones que tomé para ocultar el cuerpo. La noche avanzaba y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Lo primero fue descuartizar el cadáver. Corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, habría notado nada extraño. No había nada que limpiar, ni manchas ni rastro de sangre. Había sido demasiado precavido. Todo había ido a parar a una cuba. Terminada la operación, a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche. Cuando el reloj dio la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir con la mayor calma, pues ¿qué podía temer? Entraron 3 hombres que se presentaron cortésmente como agentes de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche. Había sospechado de que hubiera ocurrido algo grave. Se había dado el aviso en comisaría y ellos habían venido a registrar la casa. Sonreí. ¿Qué tenía que temer? Y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, les dije que era yo quien había gritado en sueños. Añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar, a que registraran a fondo. Por último los llevé a su habitación. Les mostré sus pertenencias, todo en orden, intacto. Y llevado por el entusiasmo de mi confianza, acerqué unas sillas a los visitantes para que descansaran un poco. Mientras que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué mi silla justo encima del lugar donde yacía el cadáver. Los agentes quedaron satisfechos. Mi actitud los había convencido. Y yo estaba muy tranquilo. Se sentaron y mientras yo respondía con naturalidad, ellos conversaban de asuntos sin importancia. Pero al poco empecé a notar que palidecía y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y me parecía oír un zumbido, pero ellos seguían ahí charlando. El zumbido se hizo más claro, persistente, y cada vez se distinguía mejor. Comencé a hablar sin parar para librarme de aquella sensación, pero fue inútil, hasta que comprendí que aquel ruido no estaba en mis oídos. Empecé a palidecer mucho más, y seguí hablando con mayor soltura, alzando la voz, pero eso no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer? Era un sonido ahogado, sordo, constante, como el de un reloj envuelto en algodón. Me faltaba el aire, y sin embargo, los agentes no oían nada. Hablaba cada vez más deprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté y empecé a discutir sobre nimiedades, en tono exaltado, gesticulando vivamente, pero el ruido seguía creciendo. ¿Por qué no se iban aquellos hombres?
Di varias vueltas de un lado a otro, como si sus palabras me irritaran, pero el ruido seguía creciendo. Dios mío, ¿qué podía hacer? La cólera me cegaba. Comencé a renegar, espumeaba, deliraba, maldecía. Agarré la silla en la que estaba sentado y la arrastré con fuerza sobre las tablas, pero el ruido lo dominaba todo y seguía aumentando. Más fuerte, más fuerte. Y ellos seguían hablando, bromeaban, sonreían. ¿Sería posible que no lo oyesen? No, lo oían, sospechaban, lo sabían todo. Se estaban burlando de mi espanto. Eso pensaba y lo sigo pensando. Pero cualquier cosa era preferible a semejante agonía. Cualquier cosa antes que aquella burla. No podía soportar más aquellas sonrisas hipócritas. Sentía que tenía que gritar o morir. Y cada vez más alto. Miserables, dejad de fingir. Lo confieso. Confieso el crimen. Arrancad las tablas. Aquí, aquí. Es el latido de su espantoso corazón. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado este relato, te invito a que dejes un me gusta, escribas tu opinión en los comentarios y te suscribas al canal. Tu apoyo es muy importante para seguir generando contenido. Muchas gracias.